Pues bien, hermanos, vamos a iniciar en esta preciosa tarde nuestro discipulado de este día. Vamos a comenzar ya porque queremos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Quiero pedirles que en sus teléfonos siempre pongan su micrófono en silencio para que no se vaya a haber ninguna interrupción, ¿verdad? Para mientras estemos dando la clase, pónganlo en silencio. El micrófono, solo si hay una pregunta, usted puede hacerla. Quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Creo que van a estar agregándose más hermanos a nuestro discipulado, ¿verdad? Y espero, hermanos, de que usted pues se goce, ¿verdad? Esta tarde con nosotros. Les saluda el pastor Johnny Zelaya, pastor maestro de aquí de la Iglesia de Dios en Chimeneca, específicamente el barrio Dolores. Aquí hay dos iglesias de Dios, una en Yusique, en el barrio Yusique, y otra en el barrio Dolores. Nosotros estamos ubicados en el barrio Dolores, así que les agradezco, hermanos, por conectarse con nosotros y aprender más, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Eso es bien importante. Para ello vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude para que, hermanos, entendamos su palabra. Quiero decirles que si usted quiere, digamos así, si usted quiere digamos, la copia del alumno, yo se lo puedo dar, ¿verdad? Usted solamente me trae una memoria y yo se lo doy digital para que usted lo pueda sacar en copia y pueda tener ahí, pueda llevar usted sus apuntes si usted gusta. Porque esta carta de Efesios es una carta maravillosa, hermano, maravillosa, donde vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad?, que son de suma importancia y que tienen que ver con la iglesia, Bien, para ello vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias esta preciosa tarde por concederme, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos con mis amados hermanos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria a ti por darnos la oportunidad de que otros ya no la tienen, ya se fueron de esta tierra, pero nosotros aquí estamos. Y Señor, mientras estemos acá, queremos, Señor, aprender más y más de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia local. Te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas, o sea, que tú derrames, tú dirijas sus vidas, tú guíes sus pasos, Señor, y que ellos puedan ser favorecidos en esta tarde a la luz de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero decirles, hermanos, que en esta carta de Efesios tenemos ya como unos, digamos, cuatro clases ya, en donde la primera clase nosotros hicimos una introducción de la carta, ¿verdad? Hablamos sobre el año que fue escrito, la cultura de la ciudad, cómo era la ciudad geográficamente. Bueno, hablamos detalles de la ciudad prácticamente. Posteriormente iniciamos ya tocando los versículos de la Biblia, ¿verdad? Y para ello vamos a leer en Efesios capítulo 1, del 1 al 4 vamos a leer. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del 1 al 4. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire cómo dice la Biblia. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bien, vamos a leer hasta ahí, hermanos, el pasaje que traemos a memoria, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué trata esta carta? ¿Qué trata, hermanos? Bueno, en estos versículos que estamos iniciando, trata de nuestras bendiciones en Cristo. De eso trata esta carta, de nuestras bendiciones en Cristo. Definitivamente, hermanos, quiero decirles que Pablo se regocijó, fíjense bien, por nuestras bendiciones en Cristo. Pablo se regocijó. ¿Entienden? Entonces, y eso es lo que vamos a tratar en este momento. Que Pablo se regocijó por nuestras bendiciones. ¿Cómo se regocijó? Bueno, el versículo número 3, hermanos, dice así. ¿Qué dice, hermano? El versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos escogidos en Cristo para ser bendecidos. Número 1, Pablo alabó a Dios el Padre, ¿verdad? Por nuestras asombrosas bendiciones. Pablo lo alaba. Hermanos, y eso está en el pasaje, ¿verdad? Que leímos. Efesios 1:3a. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo dirigió a sus lectores, hermanos, a dar honra y agradecimiento a Dios el Padre. Sí, hermano. Pablo le dio honra y agradecimiento a Dios el Padre. Pablo irrumpió en alabanza, irrumpió en alabar al Padre, ¿verdad? Por esas bendiciones, hermanos, que tenemos en Cristo. Definitivamente nosotros también debemos de alegrarnos, hermanos, porque ya fuimos bendecidos en Cristo. Si usted ve el pasaje, hermanos, nos dice que nos bendijo. Que nos bendijo. Observe la frase, nos bendijo. Está en el tiempo pasado. Está en el tiempo pasado. Puesto que ya hemos sido bendecidos, en el presente poseemos, hermanos, los beneficios que Pablo especificó en cada capítulo y libro. Qué tremendo, hermano. Que ya fuimos bendecidos. Qué lindo que ya Dios nos bendijo, ¿verdad? Hermanos, que nos bendijo con toda, dice la Biblia, bendición espiritual, ¿verdad? O sea, Dios nos ha dado toda bendición espiritual que el cielo ofrece. Hermanos, oiga bien lo que dice aquí. No tenemos que rogar. No tenemos que declarar o siquiera esperar por estas bendiciones, por estas gracias. ¿Entienden? De hecho,
La Biblia nos asegura que Dios ya nos ha concedido todo lo necesario para vivir vidas exitosas, vidas piadosas, hermano. ¿Me entienden? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, hermano. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado toda bendición espiritual que el cielo ofrece. Miren, ahora la pregunta es, ¿por qué la gente ruega? Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor esto, Señor aquí. Hermano, si ya fuimos bendecidos, ya fuimos bendecidos. ¿Me entiendes? Dios nos ha concedido todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas exitosas. Dios nos ha provisto todo, hermanos, para vivir la vida cristiana. Todo para que nosotros, hermanos, podamos vivir la vida piadosa, ¿verdad? Que a Dios le agrada. ¿Entienden? Por eso, hermanos, la Biblia dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 10, hermanos, que nosotros, quiero que por favor, hermano Saúl, me lea Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Este es un pasaje precioso, hermano. Amén, hermano. Colosenses 2:10 dice lo siguiente: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, hermano Saúl. ¿Cómo estamos, hermanos? Completos en él. Mire cómo dice aquí. ¿Necesitarán los creyentes algo? ¿Les falta algo a los creyentes? Hermanos, no nos falta nada. Porque Colosenses dice que estamos completos en él. Pero ¿qué pasa, hermano? Bueno, muy a menudo los creyentes subsisten como mendigos espirituales porque no entienden las ricas bendiciones que tienen en Cristo. Tu meta debe ser aprender de las Escrituras todo lo que posees en Cristo para que no te pierdas la vida abundante que Cristo vino a poner a disposición de todos los creyentes. Hermanos, ¿cómo están los creyentes? Como mendigos espirituales. No entienden las bendiciones. ¿Y por qué no las entienden? Porque no aprenden las Escrituras, porque no leen las Escrituras, porque no se meten a estudiar las Escrituras, hermano. Por eso andan como mendigos, ¿me entiendes? Por eso se están perdiendo de las bendiciones que tenemos en Cristo. San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo, hermanos? En abundancia. Así dice la Biblia. Mire, hermano. Por favor, quiero que el hermano Efraín me lea Colosenses 2:2. Ahorita, Pastor. Colosenses 2:2. 2, sí. Dice así la palabra del Señor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Gracias, hermano. Seguimos Qué tremendo, sí, hasta ahí. Qué tremendo lo que dice Pablo a los Colosenses. ¿Qué necesitan los creyentes, hermano? Según todos, necesitan alcanzar, miren, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, ustedes necesitan estudiar la Biblia para alcanzar esto, hermano. Para entender, hermanos, las riquezas que tenemos en Cristo, las riquezas del pleno entendimiento. Pero, hermanos, lamentablemente, muchas personas hoy
se ganan la vida, fíjese bien, aprovechándose de los creyentes, desinformados, engañan a estos creyentes, inconscientes, al hacerlos pensar que carecen de alguna bendición y que por supuesto solo ellos pueden proporcionarla. Muchos son engañados de esta manera, hermano. Qué lamentable es ver creyentes, hermanos, que son engañados. ¿Pero por qué son engañados? ¿Por qué, hermanos? Porque no estudian las escrituras, no leen las escrituras, están desinformados, ¿entienden? Desinformados, y por eso se aprovechan. Fíjense que anoche yo estaba viendo un en vivo de una persona que estaba, de dos personas, uno que se decía ser apóstol, el hombre y la mujer, o sea, la mujer de él, se decía ser profeta. Y hermano, se miraba ahí cómo engañan a las personas. Creyentes desinformados, creyentes inconscientes al hacerlo. Miren, ¿qué piensan ellos? Que carecen de alguna bendición, como que no tuvieran bendición, hermano. Y creen que solo ellos, estos predicadores, súper apóstoles, solo ellos pueden proveerles eso. No, hermano. No nos dejemos engañar. No permitamos, hermano, es lamentable. La mayor parte de los creyentes están siendo engañados, hermano. Qué lamentable es eso, ¿verdad? Muy bien. En este libro, Pablo pidió a Dios que diera a sus lectores la comprensión, mire qué tremendo, de todo lo que poseían en Cristo. Pablo pidió a Dios, y esa es mi oración, hermano. Esa es mi oración a Dios. Yo le pido a Dios que Dios les dé a ustedes comprensión, hermano, de todo lo que poseen en Cristo. Que cuando enseñamos las escrituras, ustedes puedan tener comprensión de todo eso. Vamos a leer, hermano Saúl, por favor, allí Efesios 1, 18 al 21. Vamos a leer ahí esa lectura. Amén. Efesios, Amén, Efesios 1, 18 al 21. Amén. Dice la escritura: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gracias, hermano. Mire cómo empieza Pablo, hermano. Dice alumbrando. Alumbrando. ¿Y cómo dice? Alumbrando los ojos, dice, ¿de qué? Alumbrando los ojos, dice, mire, de vuestro entendimiento. Aquí está hablando de la mente. Dios quiere que usted entienda. Pablo pide a Dios que sus lectores comprendieran, entendieran todo lo que poseen en Cristo. Pablo le pide a Dios, hermano. ¿Entienden? Por eso, hermanos, es importante comprender que aunque se nos ha concedido toda bendición espiritual en Cristo, Dios nunca prometió proporcionar todo antojo material o físico que podamos tener. Sin embargo, el estar informados acerca de las bendiciones espirituales que tenemos hará de hecho más tolerable cualquier dificultad. ¿Qué está diciéndonos aquí, hermanos,
la clase o lo que nos está diciendo, hermanos, Dios a nosotros. Hermanos, es cierto, es bien importante comprender que se nos ha concedido toda bendición espiritual. Eso es importante que lo comprendamos. Pero, hermanos, nunca prometió Dios proporcionar todo antojo material. Si usted ha sido bendecido materialmente, gloria al Señor. Si usted tiene dinero, si usted tiene carro, si usted tiene casa, si usted tiene trabajo, si usted tiene provisión, si usted, hermano, va como la espuma, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero, hermanos, muchas personas creen que hermano, y ahí están enfocados los del Evangelio de la Prosperidad, creyendo que Dios ha prometido, ¿verdad? Que va a proporcionar todo lo material, hermano. No, hermano. No, hermano. Debemos de pensar, hermano, que quizás algunos aquí en esta tierra jamás, quizás vamos a tener dinero, ¿verdad? Quizás nunca lo vamos a tener, no sé. Algunos. Porque es que Dios tal vez no nos quiere dar, no nos da algo material. Bueno, puede ser que tal vez nos olvidemos. Puede ser que hermanos nos descuidemos de la obra, ¿verdad? Nos alejemos de él. Y por eso Dios no nos da esas cosas. Pero hermano, Dios no está obligado, no ha prometido proporcionar todo lo material, lo físico, ¿verdad? ¿Me entienden? De hecho, la gente de la iglesia primitiva, la gente del Antiguo Testamento, hermanos, no recibió lo prometido, dice la carta a los Hebreos. Entonces, Efesios 1:3, hermanos, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, viendo como dice, en los lugares celestiales. O sea, las bendiciones que poseemos son descritas como de esfera celestial, lo que significa que son de naturaleza espiritual. Son bendiciones espirituales. Ahorita yo no he mencionado cuáles son las bendiciones espirituales. Solo estoy diciendo, hermanos, que hemos sido bendecidos. Que esas bendiciones que poseemos son descritas en la esfera celestial, ¿verdad? Son de naturaleza espiritual. Muy bien. Esta frase en los lugares celestiales, que en el griego es pouranios, es usada en Efesios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10, 6:12 y literalmente significa sobre los cielos o celestial. Eso significa lugares celestiales, ¿ya? Sobre los cielos o celestial. O sea, nuestras bendiciones son espirituales, celestiales, son del cielo, ¿verdad? Las bendiciones que poseemos provienen del cielo, hermano, del cielo, no del sistema mundial. Poseemos estos beneficios independientemente de nuestra posición en la vida, sean ricos o pobres, sean presos o libres, sean saludables o débiles. Observen, cada creyente tiene todas estas bendiciones, independientemente de la posición que está, en la condición en la que se encuentra. ¿Me entienden? No importa si es rico, tiene bendiciones espirituales. No importa si es pobre, tiene riquezas espirituales. No importa si está preso, tiene bendiciones espirituales. No importa si está libre. De hecho, los apóstoles, muchos estuvieron presos y ellos disfrutaban de esas bendiciones espirituales. ¿Ya? Puede estar saludable o puede estar enfermo. No importa. Usted posee esas bendiciones. ¿Entiende? Posee esos beneficios. En Efesios vemos que nuestras bendiciones son celestiales. Fíjese bien, Efesios 1:3. Nuestro Salvador es celestial. Efesios 1:20. Nuestra posición está arriba. Es celestial. Efesios 2:6. Los fines últimos de Dios están fuera de este mundo. Efesios 3:10. Y la lucha cósmica peleada en las esferas celestiales. O sea, ahorita, si usted no puede verlo aquí, una lucha espiritual, hermano, usted no la puede ver, pero hay una lucha espiritual. ¿Entiende? Que se libran en la esfera celestial, ¿verdad? Muy bien.
Efesios 1:3e. ¿Qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay una pequeña frase ahí. En Cristo. Esa frase en Cristo, hermanos, quiero decirles que es de mucha importancia en el Nuevo Testamento. No debemos pasar por alto este importante detalle. Quiero que vean en Efesios 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Ahí está hablando de, hermanos, de esa frase importante, ¿verdad? Versículo 4. Según nos escogió en él, o sea, en Cristo, en Cristo. Muy bien. En Filipenses 1:1, Pablo se dirigió a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, refiriéndose específicamente a aquellos que pertenecen a Jesucristo. Hermanos, el día que creímos en Cristo, fuimos colocados en Cristo, estamos en Cristo. Siempre van a ver ustedes esa frase cuando Pablo se dirige a los hermanos, a todos los santos en Cristo Jesús. Tremendo, hermano. Es tremenda frase. ¿Ya? Son todos los que pertenecemos a Cristo. ¿Entienden? Muy bien. En Efesios 2:6 habla de nosotros estando sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este texto escogido por el Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras expresa doctrinalmente nuestra unión con Cristo. Esa frase en Cristo expresa doctrinalmente nuestra unión con Cristo. Hermanos, estamos unidos en Cristo. ¿Ya? Muy bien. En Gálatas, por ejemplo, 3:27 explica que en el momento de la salvación, un creyente es colocado en Cristo por Dios, el Espíritu Santo, a través de un bautismo realizado sin manos. En este bautismo Dios nos une al creyente con Cristo. Y desde ese momento es considerado por Dios estando en Cristo. Quiero que busquemos Gálatas 3:27. Quiero que lo vean ahí. Dice así, lo voy a leer yo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, estamos unidos a él. Bautizado en Cristo quiere decir colocado en Cristo a través de la obra bautizadora del Espíritu Santo. Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Hoy estamos en Cristo. 1 Corintios 12. Hermanos, quiero que hermano Saúl me lea este pasaje en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Aquí nos dice que fuimos colocados en el cuerpo, por favor, a través de la obra bautizadora. Sí, me dijo capítulo 12, ¿verdad? 12, versículo 12 y 13. Amén. Sí, dice la escritura, hermano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Gracias. En el versículo 13 dice que por un solo espíritu. Este es el Espíritu Santo. Fuimos en el pasado, cuando creímos, todos los que creyeron, bautizados, que significa colocado en, ¿a dónde? Un cuerpo, miren, en el cuerpo de Cristo. Fuimos colocados, hermano, en ese momento de la salvación. Todo creyente es colocado en Cristo por Dios, el Espíritu Santo. Se llama la obra bautizadora del Espíritu Santo, hermano. Ahí fuimos unidos a Cristo. Dios une al creyente con Cristo. Desde ese momento es considerado por Dios estando en Cristo. Es un hijo de Dios. Es un creyente
en Cristo, ¿verdad? Muy bien. Cada beneficio que disfrutamos como creyentes es el resultado de esta nueva posición de unión con Cristo. O sea que usted cuando fue puesto en el cuerpo de Cristo, unido a Cristo, hermano, usted tiene los beneficios de la gracia de Dios. Usted puede disfrutar de todo lo que Dios le regaló en el combo de la salvación. Cuando usted fue salvo, venía un combo con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Todas. Bien, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Qué tremendo, hermano. ¿Cuándo? Bueno, antes de la fundación del mundo sucedió eso. Dios determinó bendecir a los creyentes de la edad de la iglesia al colocarnos en Cristo. Somos bendecidos, hermano, en base a los méritos de Jesucristo, no en base a nuestros propios méritos. Escucharon, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Hermano, fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Hermano. Sí, hermano. Y eso lo vamos a ver en el versículo 4. Pero ya lo estoy aquí anticipando. Dios determinó bendecirnos a los creyentes de la edad de la iglesia. Ese día que creímos, ese día que Dios nos colocó en el cuerpo, ese día fuimos bendecidos. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos de Jesucristo. No por nuestros méritos. Estoy hablando de bendiciones espirituales, no estoy hablando de bendiciones materiales. Estoy hablando de bendiciones espirituales, hermano. ¿Ya? Muy bien. En 1 Tesalonicenses 4:14 leemos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, miren, hermano, si usted ha creído esto, si usted ha creído que Jesús murió por sus pecados, si usted ha creído que Cristo pagó en la cruz por sus pecados y pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, si usted cree eso y cree que resucitó, dice, así también Dios traerá con Jesús, o sea, con él, a los que durmieron en Jesús. Mire, hermano, a los que durmieron en él, en Jesús. Es la versión de la Biblia de las Américas, es la traducción de la Biblia de las Américas. Mire la pequeña frase en Jesús. Esta frase es significativa, ya que describe a los creyentes en la dispensación de la edad de la iglesia. Esto se repite en el versículo 16 cuando habla de los muertos en Cristo. O sea que aquí está siempre la frase, murieron físicamente, estos que murieron físicamente están en Cristo, creyeron en Cristo, creyeron que Él murió, creyeron que Él resucitó, creyeron, hermano, tienen garantizada la salvación por haber creído, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Hermanos, esta es la clave, esta es la seguridad eterna de la salvación, hermano. Si nosotros entendimos el evangelio de una forma correcta, hermano, si usted creyó en el Señor, hermano, óigame bien, qué lindo, hermano, si usted creyó en el Señor, qué precioso si usted puso su fe en el Señor Jesucristo, hermano, ¿entiende? Muy bien. Como creyentes de esta dispensación, somos parte de la clasificación de los santos en Cristo. Esta clasificación viene con grandes privilegios que podríamos fácilmente ignorar si no vemos este pequeño pero vital detalle doctrinal. Estar en Cristo tiene privilegios inigualables, así que no esté desinformado. Y ese es el problema, hermano, estar desinformado. ¿Ya? Sí, hermano, si usted está desinformado de la palabra de Dios, usted va a estar ahí como diciendo, Dios mío, Dios me ha olvidado, Dios mío, Dios me ha... No, hermanos, no. Si usted está informado de la palabra de Dios, hermano, usted se va a regocijar, usted se va a alegrar,
¿Me entienden? Bien, veamos el siguiente punto. Efesios 1:4. Leámoslo. Dice, según nos escogió en él. Aquí está otra vez la frase, hermanos, en él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien. Pablo se regocijó en la asombrosa elección de Dios de nosotros en Cristo. Qué tremendo, hermano. Pablo se asombra de la elección, que fue elegido. Usted debería de asombrarse, hermano. Usted debería de regocijarse, hermano, de que fue escogido por Dios, fue elegido por Dios. ¿Me entiende? Por eso Pablo en Romanos 11:33 dijo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, qué tremendo. Pablo se alegraba, Pablo se regocijaba de haber sido el escogido por Dios, hermano. ¿Entiendes? Dice así el versículo, miren, según nos escogió en él, si usted puede subrayar esa frase, en él sería bueno, en su Biblia. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos incluyó en su plan soberano. ¿Dónde? En él. ¿Cuándo? Antes de que el mundo comenzara. ¿No le sorprende esto a usted? Que fue escogido, fue elegido, hermano, antes, hermano, mire, antes que el mundo comenzara. En otras palabras, él lo escogió. ¿En base a qué? En él. O sea, en él quiere decir, hermano, si usted eligió creer en Cristo. Si una persona elige creer en Cristo, él lo supo desde la antigüedad pasada. Antes de la fundación del mundo lo vio él. Él lo vio. Hermano, lo voy a comprobar. Primero, notamos que fuimos escogidos en Cristo. No en Adán. Hermanos, o de Adán. Esta es una verdad muy importante que fácilmente puede ser pasada por alto. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán, mire hermano, en Adán, esa es la posición que teníamos antes. Todos mueren, o sea, íbamos a morir físicamente, estamos muertos espiritualmente, íbamos a ser separados de Dios eternamente con la muerte eterna. En Adán, todos mueren. Eso es cierto. Mira, ahí va cada día muriendo las personas. Muriendo físicamente. Algunos están muertos espiritualmente. Otros van a estar muertos, separados eternamente de Dios. En Adán, todos mueren. Miren, todos. ¿Se quedará alguno que nació en Adán que vaya a morir, que no vaya a morir? No, hermanos, todos mueren. Hasta este momento todos mueren. También en Cristo, o sea, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos van a ser vivificados? ¿Cuántos, hermanos? Todos. Mire, hermano, no solo los espirituales, también los hermanos que a veces fracasan en sus vidas cristianas, ¿verdad? Pero todos van a ser, esta es una promesa, todos van a ser vivificados, todos, hermanos, y todos son todos. Pablo no está aquí diciendo, miren que son los espirituales. Acuérdense a quién está escribiendo. Le está escribiendo a los corintios, los hermanos que eran carnales, que tenían problemas de matrimonio, problemas de hermanos de incesto, problemas de hermanos de divisiones, problemas de pleitos entre hermanos, litigios entre hermanos. ¿Me entiendes? Problemas tenían estos hermanos. Pero Pablo no está cuestionando aquí su salvación. Dice que todos van a ser vivificados. La elección de Dios de nosotros está basada en Cristo y en nuestra unión con Él. Hermanos,
La elección está basada en Cristo. Si pusimos nuestra fe en Cristo, ahí está basada nuestra elección. ¿Me entiendes? Bueno, veámoslo, hermano. Letra A. Dios no escogió a nadie en Adán. Todos en Adán son enemigos de Dios y son igualmente rechazados por Dios. Ahí Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es tremendo, hermanos. Qué lamentable es saber que si una persona está en Adán, es enemiga de Dios. ¿Entienden? No es aceptado por Dios. ¿Verdad? Muy bien. Pero en el momento en que una persona cree en Cristo, es quitada de Adán y puesta en Cristo por el Espíritu Santo. Así como todos son rechazados en Adán por Dios, así también todos en Cristo son escogidos por Dios. Qué lindo, hermano. Qué precioso, hermano, saber esto. ¿Verdad? Sí, hermano, todos, aquí no se excluye a nadie. Todos los que estamos en Cristo, todos los que tenemos el fundamento que es Cristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermano, todos, hermanos, ¿me entienden? Son escogidos por Dios. Por eso Pablo dice en el verso 4, según nos escogió. Hermanos, la elección de Dios de nosotros está basada, hermanos, está basada en su elección de Cristo. ¿Me escucharon, hermano? La elección de Dios de nosotros está basada, óigame bien, en tu elección por Cristo. No sé si me entienden, hermano. O sea, Dios vio en la eternidad pasada que Moisés Israel o Moisés Alexander o Moisés, bueno, o Esther Alejandra o Rosa Adriana o Efraín Hernández o Saúl Castillo o Saúl Quintanilla o, ¿me entiendes? Eligieron creer en Cristo. Entonces, él los escogió en su presciencia. O sea, en su conocimiento anticipado. Por eso dice, la elección de Dios de nosotros está basada en su elección de Cristo. No sé si me explico, hermano. Lo voy a poner en este aspecto. Cuando escoges un cartón de huevos en la tienda de comestible, estás en efecto eligiendo cada huevo dentro de ese cartón. O sea, usted está escogiendo los mejores. De la misma manera, cuando Dios eligió a Cristo antes de que el tiempo comenzara, Él escogió a cada creyente individual que algún día sería incluido en Cristo. O sea, usted decidió creer en Cristo y por eso de que usted decidió creer en Cristo, Él lo elige. ¿Me explico? Por ejemplo, Cristo es elegido de Dios y nosotros hemos sido escogidos en Él. Cualquiera que cree en el Evangelio, ¿entiendes? Que decidió creer en el Evangelio, pertenece al grupo en Cristo, que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Miren qué tremendo, hermano. Lo que Dios hace, te escoge, porque tú escogiste a Jesucristo. Te escogió de antes de la fundación del mundo. Él supo que tú ibas a elegir a Jesucristo, que tú te ibas a decidir por Cristo, hermano, y por eso Dios te incluyó. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, en el tiempo, propiamente dicho, llegamos a ser incluidos en Cristo en el momento que creemos en el Evangelio. Y se da, hermanos, lo que se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Qué tremendo, hermano. Las cosas que suceden, que han sucedido en nuestras vidas. Yo nunca me imaginé
que yo iba a creer en Cristo. Nunca creí que yo iba a experimentar el nuevo nacimiento, hermano. Que iba a tener deseos por Dios, deseos de conocerlo, deseos de caminar con Él, deseos de tener una comunión con Dios, hermano. Y eso solo se dio cuando yo nací de nuevo, cuando yo creí en Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, necesitamos entender que Dios conoce el futuro tan claramente como Él conoce el pasado. No hay nada oculto de Él que Él mismo no haya previsto o sabido siempre. Ustedes ven el Salmo 139. Quiero que lo leas, hermano Saúl, por favor. El Salmo 139, hermanos, por Amén. favor. Vamos a Verso leerlo. 4. Verso 4. Vamos a buscarlo, hermano. Salmo 139, verso 4 dice, Sí. pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Muy bien. La sabes toda. Muy bien. No está la palabra en mi lengua y ya la sabe. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué atributo, Israel Quintanilla, qué atributo es ese? Es la omnisciencia de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Él todo lo sabe. Muy bien. Miren, hermano, aquí está lo que Israel dijo. Lo voy a mostrar más adelantito. En la eternidad pasada, antes de que Dios hubiera siquiera puesto una piedra fundacional en la creación, Él nos veía como ya incluidos en Cristo. ¿Ya? Él lo sabe todo. Él no está la palabra en la lengua y ya la conoce. ¿Me entiende? No, miren, él vio que lo que dijimos, sí, sí, voy a recibir a Cristo, sí voy a poner mi fe en Cristo. Él ya la conocía. ¿Me entiende? Eso se llama en teología la precognición de Dios. Esto de precognición es conocimiento anterior de una cosa, conocimiento de hechos futuros. Eso se llama la precognición de Dios. Hermano, la precognición de Dios es completa y precisa. El futuro para Dios es como una película que Él ya ha visto miles de veces. Este aspecto del conocimiento de Dios es asombroso para nosotros los humanos, que no podemos prever o predecir el futuro. ¿Oyeron, hermanos? Yo esta palabra precognición, hermanos, no sé si usted la había escuchado alguna vez, pero hermanos, qué capacidad la que tiene nuestro Dios. El futuro Él lo conoce. El futuro Él lo ha visto miles de veces, hermano. Es un conocimiento asombroso de Dios. A mí me asombra lo que es Dios, hermano. Por favor, Israel Quintanilla, léame por favor Isaías 46, 9 y 10. Permítame, hermano. Isaías dice 46:9. 9 y 10. Isaías dice capítulo 46 y versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ay, lo que Isaías dice. Qué tremendo. Hermanos, la precognición de Dios. Grábeselo. Son palabras que usan en teología, son teológicas, ¿verdad? Él conoce todo, hermano. ¿Verdad? Este aspecto del conocimiento de Dios es asombroso, hermano. ¿Entienden? Veamos.
La omnisciencia, dijo Moisés, ¿verdad? Y la presencia de Dios son atributos separados. ¿Escucharon, hermano? Quizás esto tal vez usted nunca lo había sabido. Quizás usted pensaba que la omnisciencia y la presencia de Dios son cosas iguales o parecidas, hermanos. Pero ¿cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto que la omnisciencia, que es un atributo de Dios, y la presencia de Dios son atributos separados? Ya, veámoslo. Dios en su omnisciencia, bien, lo sabe todo, incluso todos los y sí de la vida. Él sabe qué hubiera pasado si te hubieras casado con una persona diferente. Si hubieras girado a la izquierda en lugar de la derecha. Si hubieras ido a una escuela diferente, etcétera. Dios conoce todas las diferentes consecuencias de cómo se habría desarrollado la historia. ¿Entienden lo que es omnisciencia? Él sabe todo. Él sabe todo, pero veamos. Esto se ve claramente en Mateo 11:23, donde Jesús dijo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Hermanos, qué tremendo esta ciudad, qué privilegio tuvo esta ciudad de ver los milagros que se hicieron allí y no se arrepintieron. ¿Verdad? Dios conocía esto, hermano. Dios sabía el rechazo que las personas iban a hacer a Cristo, hermano. ¿Verdad? Sin embargo, la presencia de Dios es diferente de su omnisciencia. La presencia, la omnisciencia toma en cuenta todos los y sí, ¿ya? Sean que ocurran o no. Mientras que la presencia se refiere solo a sucesos que realmente ocurrirán en la historia. Qué tremendo, hermano. Todo lo que está en la Biblia, todo lo predicho en la Biblia, todo lo que la Biblia nos enseña, hermano, ocurrirá tal y como Dios lo ha predicho. Todos los sucesos que pasen, eso es la presencia de Dios. Este sustantivo de la presencia de Dios es usado 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:23 y en 1 Pedro 1:2. El verbo es conocer de antemano. ¿Entienden? O sea, conocimiento anticipado de Dios. Se usa 5 veces en Hechos 26, 4-5, Romanos 8:29, 11:2, 1 Pedro 1:20, 2 Pedro 3:17. De estos 7 usos, solo en Romanos 8:29 es usado para la presencia de Dios en relación a la salvación. Hermano, acuérdese, hermanos queridos, acuérdense de la capacidad que Dios tiene para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando este versículo declara que Dios nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, está diciendo que basado en su presencia, su conocimiento anticipado de cómo responderíamos al evangelio, Dios nos escogió en Cristo, incluso antes que el mundo comenzara. No sé si me entienden esto, hermano, ¿verdad? Pero queremos poner claro la elección. Es en base a su presencia. ¿Entienden? Es en base a su conocimiento anticipado. Él vio que usted iba a responder al evangelio. Él vio que usted iba a poner su fe en Cristo. Y él lo escogió antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo comenzara, imagínense, hermano, qué tremendo. Fuimos escogidos en él. ¿Para qué fuimos escogidos en él?
según dice el pasaje. Hermano, miren, estamos en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mire, hermano, mire, ¿para qué? Mire el propósito de Dios de habernos elegido, de habernos escogido. Miren el asombroso propósito de Dios en su elección de nosotros, en Cristo. O sea, lo que quería Dios era revertir el daño hecho por Adán. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos permanecido en Adán? Quizás algunos ya no estuviéramos en esta tierra. Quizás ya hubiéramos fracasado. Algún vicio nos estuviera terriblemente arruinados, ¿verdad? En Adán nos hicimos pecadores. ¿Me entiendes? ¿Cuánto daño hace que la persona permanezca en Adán? ¿Cuánto daño hace que una persona inconversa permanezca sin conocer la salvación, el evangelio, la bendición que Dios le provee, las bendiciones que quiere darle a esta persona, ¿verdad? En Adán nos hicimos pecadores, hermano. En Cristo, Dios planeó hacernos santos y sin mancha ante su vista. Por favor, hermana Verónica Castro, me va a leer Romanos 5:19. Bien. 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Subrayen ese versículo, hermano. Qué tremendo versículo. Mire, hermano, ¿qué dice? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos como, hermano, pecadores. Pecadores. Mire, hermano. Y mire lo que dice aquí, mire. Mire lo que dice, hermano. Así también, como quien dice, ¿verdad? Bueno, si Adán hizo eso, veamos ahora Cristo lo que hizo. Así también por la obediencia de uno, o sea, por la obediencia de Cristo. Miren, no es por tu obediencia, es por la obediencia de Cristo. Miren, los muchos serán constituidos justos. Qué tremendo. Hermanos, qué lindo pasaje. Por eso dice 2 Corintios 5:21, nos dice cómo Dios logró esto. ¿Cómo lo logró? Bueno, dice, al que no conoció pecado, o sea, ese es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo tomó nuestro pecado. Cristo cargó con nuestro pecado, hermano. A Cristo se le imputó nuestro pecado. Miren, al que no conoció pecado, al que no tenía pecado, hermano, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, grabes esta frase, en Cristo, todo lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Basado en que Cristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en nuestro lugar, Dios justifica gratuitamente, o sea, declara legalmente justo a todos los que creen en él. Y hermanos, qué lindo. Esther Alejandra, no sé si puede leerme Esther Alejandra, Romanos 4:25. Ahorita lo busco. Romanos 4:25. Ajá. Que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo. ¿Quién es el que fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados? Fue Cristo, hermano. Fue entregado ahí, clavado en la cruz, hermano. Y cuando resucita, ¿por qué es que Dios lo resucitó?
para nuestra justificación. Qué lindo todo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, 3, debido a nuestra unión con Cristo, Dios nos ve a través del cuadro de la justicia de Cristo, puesto que estamos en Cristo, vestidos de su justicia. Dios nos considera ahora sin mancha e inocente. Hermanos, miren, hermano, no sé si compagina lo que dice Efesios, que Él te escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, no sé si ahora lo entiendes. Debido a esa unión que tú tenés en Cristo, debido a que tú creíste en Cristo, que tú pusiste tu fe en Cristo, Dios te ve a través del cuadro de la justicia de Cristo, puesto que estamos en Cristo, vestidos de su justicia. Dios nos considera ahora sin mancha e inocentes. Muy bien, hermano. Qué tremendo lo que la Biblia nos enseña, hermano. En Cristo, Dios nos ve como, hermano, completamente libres de pecado. ¿Oyeron, hermano? Solo Dios podría pensar en una solución tan asombrosa para el dilema de la humanidad. ¿Escucharon? Solo Dios podía pensar en una solución tan asombrosa para el dilema de la humanidad. ¿Cómo es esto, hermano Johnny? Bueno, vámonos a 1 Corintios. Quiero pedirle a hermano Saúl que nos lea capítulo 2, versos 7 al 9. Amén, hermano. 1 Corintios capítulo 2, del 7 al 9. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. Observe que aquí está hablando de una sabiduría de Dios. ¿Me entiende? Una sabiduría que el mundo no la entiende. ¿Verdad? El mundo no la comprende. A mí me dijo una persona, mira, Johnny me dijo, entonces quiere decir que Cristo pagó todo, me dijo. ¿Sí? No, fregas, me dijo. Yo no voy a hacer nada, me dijo. No. Hermano, Dios dio la solución al problema. Esa es la sabiduría de Dios. Hermano, mire, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que han subido en corazón de hombre. Miren, son las que Dios ha preparado, miren, para los que le aman. Qué lindo, hermano, la solución que Dios, hermanos, asombrosa para el dilema de la humanidad. Y hermanos, porque la humanidad siempre ha querido ir a Dios por sus propios medios, por su propio esfuerzo, hermanos, por su propia justicia. Hermanos, no, hermanos. No es por eso. Dios dio una solución a ese problema. Nadie culpable puede solucionar su problema. Nadie. Necesitamos un abogado y esa es la solución que Dios dio. Necesitamos de un mediador y esa es la solución que Dios dio. Necesitamos de un personaje que era sin pecado, hermano. Necesitamos que la justicia de Él fuera imputada a nosotros para que pudiéramos lograr, hermanos, entrar al cielo. Para que tengamos el derecho de ir al cielo, hermano. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cuántos alaban a Dios, hermano? Amén. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los
los versículos 3 y 4 que hemos tocado, ¿verdad? Tocamos que fuimos bendecidos con toda bendición, ¿no? Hermanos, eso de estar pidiendo, Señor, ¿verdad? No, ya estuvo, ya Dios nos bendijo. Ahora, si hablamos de lo material, hermanos, bueno, yo creo que si usted tiene la bendición de Dios en su vida, fue salvo, es un hijo de Dios, camina por la vida de una forma correcta, hermanos, Dios, materialmente usted puede ser bendecido, ¿verdad? Pero Dios no prometió nada de eso. Él lo que nos ha prometido son bendiciones espirituales. A veces me preguntan a mí, mira, y si vos hubieras escogido ser ingeniero agrónomo y te hubieras quedado en el trabajo que tenías, porque yo tenía un buen trabajo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, quizás si hubiera escogido ese rumbo, hermanos, yo quizás tuviera dinero, quizás tuviera posesiones, pero yo escogí el otro rumbo. ¿Cuál? Servir a Dios. ¿Ya? Fui llamado a ser pastor. Y saben, hermanos, me he dado cuenta que las bendiciones que tengo en Cristo, las bendiciones espirituales, yo soy rico espiritualmente. Yo lo sé. Yo conozco todas esas bendiciones que he recibido en Él. ¿Entienden? Una de ellas es que he sido bendecido con toda bendición. 2, he sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo las bendiciones, hermano. Ahorita estamos comenzando, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, hermano, yo ninguna pregunta, sino ver pues cómo lo maravilloso que en esos 4 versículos, cómo Dios revela pues lo que es la seguridad eterna, ¿verdad? Que a muchos de nosotros quizás nos costó en un inicio, cuando caímos en el Señor nos costó, ¿verdad? Y he visto pues en estos 4 versículos cómo se consolida lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? En el Instituto de Fe y Gracia, ¿verdad? Sí. Sobre lo que es la seguridad eterna, ¿verdad? O sea, lo he podido percibir esto en esta hora de estudio, ¿verdad? Como Dios, por eso también llego a la conclusión de que la salvación no puede ser de parte del hombre, pues porque